Por Dios, vean el lugar en el que estamos en este momento. Un lugar de agua transparente, con esta casita hermosa atrás de nosotros, que vamos a pasar la noche aquí en medio del mar. Tengo que decir que nunca en mi vida he hecho algo así, pero vamos a meternos a nadar con un tiburón más grande que yo, literalmente. Vamos a ir a visitar la isla más poblada del planeta. Aquí hay demasiada gente, hay demasiada vida. Jamás me lo imaginé. Ahora sí se lo llevan. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos, el día de hoy nos vamos a ir a explorar las islas de Cartagena. De las más famosas de Colombia, se dice que son hermosas. Y qué mejor manera de hacerlo que yéndonos a vivir a una casa en medio del mar. Así como lo oyen, yo ni siquiera se los puedo explicar porque ni siquiera me imagino cómo será. Solo sé que vamos para una casa que está más o menos en donde me dejó mi crush, en medio de la nada, donde el diablo dejó botada la chancleta, en medio del mar. Ahí vamos a ir a explorarla, a ver cómo se vive por ahí. Pero para llegar tuvimos que venirnos al muelle de Boca Grande, que Boca Grande es la ciudad que está siguiente del centro histórico. Es una ciudad bastante grande y aquí vamos a agarrar una lancha que nos va a llevar 2 horas hacia ese lugar, para que se hagan una idea de lo remoto que está. Así que dicho esto, arranquemos con este viaje por el Caribe colombiano. Amigos, finalmente después de 2 horas exactas de venir como en un bus acuático, porque esa lancha venía dejando gente en diferentes lugares, en diferentes hoteles. Aquí para atrás hay diferentes islas que se veían paradisíacas de agua transparente. Y después de ese recorrido finalmente llegamos a la casa en medio del mar. Ya les voy a enseñar esta maravilla porque todo está súper interesante por aquí. También estuve escuchando que cerca de esta casa se encuentra la isla más densamente poblada del planeta. Entonces, por supuesto, vamos a hacer lo posible para ir ahora más tarde, para ver si podemos ir a conocer las personas, la vida, cómo es todo por ahí. Mientras les voy a enseñar este lugar. De hecho, aquí me estaba explicando María que ya se las voy a presentar. Se anda acicalando. Así es como le dicen aquí en Colombia cuando usted se arregla, cuando usted se chanea. Por eso es que hay una canción que dice acicalá, creo, de Karol G. De ahí viene, yo no lo entendía, pero bueno, si ustedes no sabían ya lo saben. Me estaba explicando que todo este lugar, todas las islitas que están viendo, pudimos elevar a Rafelo y de verdad que la belleza de este lugar es impresionante. Aguas de diferentes colores, completamente transparente, playas blancas en toda esa zona que hay por ahí. Hay playas y hay islas dentro, porque eso se llama el archipiélago de San Bernardo. Son un montón de islitas, diferentes hoteles, y este forma parte de ese archipiélago que está impresionante. Y aquí está María Alejandra, que fue la que me recibió en Casa en el Agua. ¿Cómo está, chicos, María? Bien. Acicalá. Acicalá, contenta, disfrutando de Casa en el Agua. Es un lugar precioso para conocer en Colombia, así que todos están cordialmente invitados. Como pueden ver, la parte de abajo es como un área común, es un área de estar. Hay diferentes mesas, ahí se puede comer, porque en este lugar le incluyen el desayuno, el almuerzo, la cena. Incluso tienen platos especiales. Si usted quiere, puede pedir una langosta, un pulpo o cosas que los mismos pescadores aquí cerca del archipiélago traen. Y los tienen frescos. Ahí nos levantaron una tapa donde cuando traen, ahí se mantienen los mariscos. Luego nos encontramos con una división de basura para que todo se mantenga
mantenga bien dividido para hacerlo lo más ecoamigable posible. De ahí sigue el restaurante, que aquí es donde hacen todas las cosas, y tienen los abarrotes en canastas al frente, porque como no es tan fácil ir a algún lugar a comprar, no hay nada cerca, entonces traen abarrotes en canastas y los mantienen allá al frente para ir cocinando las comidas. Luego nos encontramos con el barcito, el lugar donde probablemente se arma, que es un barcito a la pura orilla del mar, donde el agua transparente, el fondo blanco, todo se combina para verse hermoso. De verdad que este lugar me tiene fascinado. Y a la par del barcito están los baños, que son baños secos, son baños amigables con el medio ambiente, se usan de una manera un poco diferente. Y la ducha solo se puede usar de 6 a 9 de la noche y a usted le dan como un baldecito y con eso tiene que jugársela. Dicen que al principio uno cree que no alcanza, pero que así aprende a racionar y que sí alcanza, que sí se puede bañar perfectamente. Hoy vamos a hacer la prueba y les voy a confirmar. Pero está bien curioso y está bien tuanis como se han ido adaptando para tener el menor impacto posible en este lugar. Ahora les voy a enseñar cómo es aquí en el segundo piso, porque el segundo piso es como la zona sagrada de la casa, es la zona de descanso, así que les voy a enseñar algunos hospedajes si están vacíos y el hospedaje en el que nos estamos quedando nosotros. Para empezar, existe este tipo de hospedaje que es una hamaca. Usted puede rentar una hamaca para dormir aquí al aire libre, afuera. Obviamente techado y todo, el techo es como de palma, pero esa es la opción más barata. Por cierto, cabe recalcar y muy importante decirles, esto para nada es una promoción pagada, todo es patrocinado por Araya Vlogs Incorporation, así que esta es una reseña 100% real. Les voy a decir lo bueno y lo malo que puede haber por aquí. Está este tipo de hospedaje que es como el hospedaje de mochileros, es un cuarto compartido de 6 camas, el clásico de hostal. Por ahí hay otros hospedajes que son los que son un poquito más costosos, que lo que tienen es que son abiertos y tienen vista al mar, si no me equivoco. Aquí me topé con uno de los hospedajes que son un poquito más costosos, abierto, entonces voy a aprovechar para enseñárselos. Como pueden ver, es un hospedaje bastante sencillo, pero este hospedaje tiene la particularidad de que es abierto al frente, entonces vean el vistón que pueden tener ustedes desde la cama, es hermoso. Y ahora este es en el que nos estamos quedando nosotros. Esta se llama La Espaciosa, nos incluye 2 camas, pero es una habitación bastante básica, es muy similar a aquella, simplemente que no tiene vista. Esta es cerrada al frente y esta es la única luz que hay en el cuarto. Por cierto, me sorprendió que aquí hay tomacorrientes. Aquí tenemos electricidad porque manejan la electricidad con paneles solares. Ahora sí, llegado a este punto y habiéndoles enseñado todo lo que tiene este lugar para ofrecer, yo por esta habitación pagué $113 más el transporte, que el transporte para llegar acá es caro. Entre Eric y yo pagamos $100 de lancha, de ida y vuelta, o sea, $50 cada uno. Eso hay que sumárselo a la reserva, porque sin ese pago no se puede llegar aquí. O sea, $213 una noche para 2 personas, que incluye los 3 tiempos de alimentación. Nosotros apenas vamos a salir a disfrutar del mar, vamos a consumirnos por esas aguas, a ver cómo están. Y ya conseguí que me llevaran a la isla que les comenté hace un rato para ir a explorarla y conocerla. Entonces vamos a empezar a disfrutar de este lugar. Amigos, ya almorzamos, que por cierto el almuerzo estaba buenísimo. Era un pescado bañado en una salsita deliciosa. Y hay algo que yo me estaba preguntando, no sé si ustedes se lo preguntarán, y es cómo llegan a construir una casa en medio del agua, porque aquí literalmente solo hay agua a un lado, agua al otro. No es como que esto en algún momento estaba seco y que ahora se inundó y ya hay agua alrededor. Siempre ha sido así. Entonces pregunté y me contaron que no saben a detalle el proceso. Si alguno de ustedes sabe, déjenlo en los comentarios. Pero hace aproximadamente 38 años, que es lo que tiene esta casa para que se imaginen, hace como 38 años sembraron las bases sobre un coral que hay aquí abajo. Cuando este lugar no era parque nacional. Actualmente es Parque Nacional Corales de India, si no me equivoco, y es completamente prohibido construir o hacer cualquier cosa de ese tipo. Pero hace muchísimos años, cuando no se pensaba mucho en eso, sembraron las bases, y las bases son como unas vigas, como unos troncos, y esa es la base. Me imagino que abajo debe tener cemento, varilla o algo, de alguna manera metieron ahí, y encima de esos troncos levantaron toda la estructura. Primero hicieron el piso, luego pusieron la base para el segundo piso, y así hasta hacer esta casa que es hoy en día. Así que dicho esto, no queda nada más que mandarnos al agua, pero no nos vamos a mandar como unos simples mortales, nos vamos a mandar como se debe, desde allá arriba. ¿Ya se tiró, Ronaldo? Sí, sí. Ya. Bueno. Bueno.
Ahora sí, amigos, tenemos que mandarnos al agua. Estamos desde el segundo piso de la casa. Allá está la agüita transparente, así que vámonos al agua. ¡Dele, parcero! Ahora se animaron todos a mandarse. Hágale, Eric, está dejando mal a Costa Rica en este momento. ¡Dele, bicho! Amigos, muy sinceramente tengo que decirles que ahora todo va tomando más sentido. La verdad es que esto es una experiencia completa. Por Dios, vean el lugar en el que estamos en este momento. Un lugar de agua transparente, con esta casita hermosa atrás de nosotros, que vamos a pasar la noche aquí en medio del mar. Un ambiente súper tranquilo, súper tuanis, y el agua con la temperatura perfecta. Yo creo que este es el lugar más paradisíaco en el que he estado. Esto que nos encontramos es que están sacando la cena de hoy. Eso que están viendo ahí es un muchacho que está metiéndose a donde antes les dije que tenían los mariscos que traen los pescadores aquí de la zona, y ese muchacho se mete y saca cangrejo centolla. Así se llama este tipo de cangrejo, que yo nunca en mi vida había visto, y los están sacando fresquitos para hacer una pasta de cangrejo, que es lo que vamos a cenar ahora, que por cierto nunca en mi vida la he probado. Vamos a ver qué tal. Amigos, ahora sí vamos a ir a visitar la isla más poblada del planeta. Como les dije, está cerca del lugar en el que nos estamos quedando, entonces conseguí un tour que nos va a llevar a conocerla. Como pueden ver, la isla no está tan lejos. Esta es la isla para la que vamos. Ahí está la casa en la que nos estamos quedando y ahí está el islote. Ya estamos entrando al islote. Aquí nos recibió una local que es la que nos va a guiar por esta isla, que es pequeña. Ya les voy a explicar bien acerca de este lugar. Aquí hay demasiada gente, hay demasiada vida. Jamás me lo imaginé. Ahora sí se lo llevan. Aquí todos se conocen, ¿verdad? Ese árbol que estaban cortando ahí, nos contaron que lo estaban cortando porque esa es como la plaza, ahí donde se arma la mejenga, y estaba estorbando. Entonces, como ya estaba seco, tuvieron que apiarlo. Aquí la gente vive principalmente de la pesca y el turismo. De la pesca, como les comentaba antes, de agarrar mariscos, me imagino que venderle a los restaurantes que hay aquí cerca de hoteles. Y del turismo, porque mucha gente de aquí trabaja en hoteles y hostales que hay alrededor. Buenas, ¿qué tal? Trabaja en hostales que hay alrededor. Entonces, el turismo es una fuente de ingreso, y también me imagino que se ha vuelto popular venir aquí a conocer. Pero es increíble la cantidad de gente que hay. En cada rincón hay un montón de personas. Este lugar al que estamos llegando en este momento es la plaza de baile. Aquí es donde se arma el bailongo cuando hay fiestas en el pueblo o cuando van a celebrar algo importante. Es en esta zona de aquí. Nos están contando que aquí el terreno es de 1 hectárea y hay 540 personas en 1 hectárea de terreno. Este de aquí es el colegio. La gente puede estudiar aquí mismo en el islote, y para dar clases un profesor tiene que venirse a vivir aquí a esta isla. Además nos está contando que en vacaciones, por ejemplo ahorita en esta fecha, aquí pueden haber alrededor de 800 personas en este pequeño terreno. Y arriba tenemos un centro de salud. El doctor viene una semana al mes y vive una enfermera todo el tiempo. No tenemos urgencias. Cuando alguien está muy enfermo se lleva a Tolú o Rincón del Mar en una lancha rápida. Y las mujeres dan a luz en Cartagena. Se van un mes antes y vienen un mes después. También nos estaban contando que aquí la gente es muy local, es muy de quedarse en el pueblo. Incluso aunque estudien y salgan, vuelven aquí al islote porque hay buenas fuentes de trabajo alrededor. Hay bastantes hoteles, hay
cosas cerca donde trabajar. Esta cruz que está por aquí es el símbolo del pueblo. El pueblo se llama Santa Cruz de Islote y que aquí no hay policía ni seguridad ni nada. Normalmente cuando pasa algo se arregla aquí mismo en el pueblo. Amigos, ahora nos vinimos a un acuario que tienen aquí en el islote y tienen una bestialidad de tiburón, por lo menos 3 metros de largo puede tener. No sé si lo van a apreciar igual en la cámara, pero es impresionante. ¡No puede ser! ¡No puede ser! Nos podemos meter a nadar con el tiburón que hay aquí adentro. Por supuesto vamos a mandarnos. Tengo que decir que nunca en mi vida he hecho algo así, pero vamos a meternos a nadar con un tiburón más grande que yo, literalmente. Volvió para allá. A la mano de Tatica, Dios. Me encomiendo y nos vamos. Debajo el agua, baby, busca tu paraguas. Estamos bailando como peces en el agua, hey, como peces en el agua. Eso es así, debajo del sol. Vamos para el agua que hace calor. Dice que me vio en el televisor y que me reconoció, no fue un error, yeah. Y te conozco calamardo, yeah. Dale sonríe que bien la estamos pasando. Ya estamos al cari, montamos el party, estamos en bikini con todas las mami, con las mami. Puedo estar debajo el agua, baby, busca tu paraguas. Amigos, no puedo creer que haya venido a nadar con un tiburón de 3 metros aquí al islote. Estuvo increíble, de hecho es algo que nunca en mi vida había hecho, la verdad me daba miedo. Y nunca había tocado un tiburón tampoco. Yo creí que tenía una piel gelatinosa o suavecita y no, es una escama bien dura, como la piel de una iguana pero más dura. Y otra cosa súper interesante que nos contaban del islote es que las personas no pueden venderle la propiedad o el lugar donde viven a personas de afuera. Y con respecto al espacio, como está tan reducido, de hecho ya no hay espacio para hacer nada ahí, lo que pueden hacer es, si viven en el centro, hacer la casa de 2 pisos, y si viven en la orilla, si tienen el privilegio de vivir en la orilla, pueden ampliar la isla, pueden echar piedra, caracoles, cosas para llenar un espacio más y construir ahí. Amigos, aquí ya cayó la noche, no sé si se va a apreciar en donde estoy. Es una maquita que hay fuera de la casa que queda como en el agua, es como, se hace como una piscinita, y es que la temperatura del agua está deliciosa. Además, hoy hay casi luna llena, entonces imagínense cómo se ve desde este lugar. Casi que la luz natural ilumina todo, y además el lugar, como tiene panel solar, tiene bombillitos que van iluminando. Entonces está increíble la experiencia aquí por la casa en el agua. Y aquí, para terminarla de hacer, hay una maquita que da directamente a la luna y al mar, entonces se ve el reflejo en el agua. Obviamente no les puedo enseñar la luna como desearía, esta cámara no va para tanto, pero les puedo decir que está prácticamente llena, se refleja en el mar y se ve hermoso. Ahora sí llegó la hora que antes les dije que teníamos que analizar, y es que es la hora del baño. Para bañarnos en este lugar solo disponemos de esta cubeta de agua que tenemos aquí, porque el agua la traen todos los días, llenan un estañón que está por allá afuera y de ahí agarramos el balde para bañarnos nosotros. Así que vamos a ver si nos alcanza. Bichos, se logró. Se puede bañar uno con un balde de agua. Y me sobró. Amigos, de cena hay pasta de cangrejo. Tengo que decir que nunca en la vida he probado ni siquiera el cangrejo. Entonces vamos a ver qué tal la pasta de cangrejo. Está muy rico, de hecho que no sabe a marisco. Ese saborcito a pescado que normalmente tienen los mariscos no lo tiene. Está bueno el cangrejo. Indio comido, puesto al camino. Finalmente llegó la hora de dormir. Ya este cuerpito no aguanta un segundo más despierto. Así que nos vemos en la mañana.
buenos días, bichos. No tienen idea el sueño que me eché anoche, por Dios. Qué paz, qué tranquilidad. Es que nada más vean, no me canso de decírselos, vean el agua de este lugar. No tenemos vecinos que nos jodan. Entonces, en definitiva, esto es un paraíso. En conclusión, les podría decir que si se pueden permitir venir a este lugar, vale completamente la pena. Háganlo, que no se van a arrepentir. Pero si van a invertir gran parte o todo lo que tienen en venir aquí, podrían pensarlo mejor e ir a conocer unas islas por aquí cerca que no les salga tan caro. Incluso puede ser un tour de ida y vuelta desde Cartagena, y así invierten en conocer más lugares de Colombia. Eso es lo que yo les recomendaría, porque vi con Rafaelo que cerca de aquí hay unas playas impresionantes, unas islas hermosas, así que busquen bien ahí a ver qué es lo que más les conviene, lo que más les gustaría hacer. Pero como les digo, si pueden venir aquí, háganlo, que no hay pérdida. Amigos, de hecho que aquí, por ser un archipiélago, es bien curioso porque el taxi aquí es un bote, todo se mueve en botes. Si se ocupa un aceite, un sal, se ocupa pescado, todos los pescadores llegan aquí al hotel a vender en la mañana pescado fresco. Así que finalmente aquí se acaba el viaje de hoy. ¿Qué me iba a imaginar yo que íbamos a explorar la isla más densamente poblada del planeta en este video? Y menos que íbamos a nadar con un tiburón, por amor a Dios. Le pido una disculpa a mi madre que me está viendo en este momento, pero creo que ese tiburón, no sé si es indefenso, pero creo que no es normal que ataque. Entonces, punto para mí. La cuestión es que finalmente aquí se acaba el viaje de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Suscríbanse porque se viene Medellín. No se olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó, y nos vemos en el próximo video. Pura vida.